posteriormente pasó a ser sistematizada por Juan Calvino, ¿correcto? Es donde vimos el punto de vista zwingliano, que es respecto a la Cena del Señor, y vimos muy pinceladamente, pero bien al ras de suelo, bien tal vez sin llamar mucho la atención, el bautismo, el concepto de bautismo que Zwinglio sostenía. Y ahí, en medio de esto, tenemos que interiorizarnos en la historia, ¿cierto? Para poder entender un poco de lo que nosotros vamos a revisar. Pero no podemos, hermano, no seguir hablando de este hombre que tenemos nosotros enfrente. Como todos saben, ¿cierto? Y si no saben, él es el personaje de Martín Lutero, ¿cierto? Y la figura, en este caso, de Martín Lutero, hermano, ha sido motivo de debate, controversias, divisiones, ¿cierto? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy su figura ha sido bien objeto, ¿cierto? De incluso discusiones dentro de las congregaciones del día de hoy. Su posición va a generar, ¿cierto? En los historiadores y teólogos, admiración, como también va a generar desprecio por la figura de Martín Lutero. Algunos de los opositores o enemigos, en este caso de la Reforma, tratan de menoscabar o darle un punto de vista más insignificante en su importancia a los eventos que surgieron en Wittenberg. Cuando hablamos de Wittenberg, estamos hablando de Alemania, el lugar donde fueron clavadas las 95 tesis, ¿correcto? Pero lo que la historia nos ha demostrado que la Reforma Protestante ha dejado una huella en la historia del cristianismo y la humanidad en general. Cambió, por así decirlo, el curso, en este caso, de la historia de Europa, y así todo el mundo. Cambió y fue, en este caso, un punto de inflexión y de no retorno, porque la Reforma fue un acontecimiento importante. Otros grupos, ¿cierto?, no logran a Martín Lutero opacar sus obras, pero pretenden llevarnos a otros escenarios humanos para bajarle el perfil. Ya que su obra fue tan importante, entonces ataquemos a Lutero, ¿cierto? Tal vez de forma más personal, con sus posiciones y sus opiniones personales respecto a ciertas cosas. Entonces, la figura de Lutero va a ser bien controversial, pero con sus luces y sombras, el contexto de los reformadores de ese tiempo fueron tiempos difíciles. Fueron tiempos no fáciles, hermano. Tiempos que en este caso se necesitaba, tiempos peligrosos que ocurría en medio de la Reforma, ¿cierto? Donde las confesiones o declaraciones de fe eran suscritas, ¿cierto?, por reinos, por países y pueblos que deseaban desprenderse para siempre del romanismo perverso y devastador. El camino de las confesiones de fe, ¿cierto? El camino, en este caso, de los países que se adjuntaron, por así decirlo, o suscribieron al protestantismo, era por una sed y hambre de libertad, de estar totalmente desprendido de lo que es, en este caso, el catolicismo romano. Bueno, y acá es donde inicia el protestantismo, hermano, histórico, donde podremos ver cada rama de los diferentes credos, sínodos, confesiones, doctrinas y posiciones, en este caso, de nuestros hermanos de la fe del siglo XVI. Y en este caso, esta foto que es cierto que podemos ver acá, muy poquito se ve, cierto, los nombres de arriba, pero arriba desde izquierda tal vez hacia la derecha podemos ver en este caso la línea y conexión con la Reforma de 1517, con los luteranos, con los moravos, los pentecostales, carismáticos, los nazarenos, los metodistas, los salvacionistas, los hermanos, que es un grupo también dentro de la rama del protestantismo, los anglicanos, los episcopales, los cuáqueros o cuáqueros, ¿cierto?, como se conoce, los bautistas, los congregacionalistas, la línea en este caso reformada, los presbiterianos y los anabaptistas. Y de hecho, hermanos, ¿por qué di tal vez esta defensa o esta introducción respecto a Martín Lutero? Porque lo que vamos a ver el día de hoy justamente es
la posición, en este caso, anabaptista. Dentro de esta rama, ¿cierto? Me pregunté dónde podía yo iniciar, dónde podíamos poner la lupa, ¿cierto? Porque esto es un viaje como si fuese un mapa, ¿no? Un mapa de buscando la respuesta, ¿cierto? Igual como, no sé si alguna vez han visto la película de Indiana Jones, ¿cierto? Buscando tal vez los tesoros, ¿cierto? Y las reliquias históricas, arqueológicas importantes que contribuyen, ¿cierto? En los imperios mayas, etcétera, ¿cierto? En las películas se veía de esa manera. Lo mismo acá, lo que pasa aquí, vamos a poner lupa a una rama importante dentro del protestantismo. Aunque no quieran ellos mismos regirse o ser considerados protestantes, lamentablemente para ellos, para los hermanos, ¿cierto?, anabaptistas, son considerados protestantes, ¿correcto? Y fue difícil, ¿cierto?, porque ellos sugieren cada vez que se puede, ¿cierto?, cada vez que se intenta tal vez unificar un poquito o tratar de armonizar la historia juntamente con la reforma y la historia de ellos, siempre tratan de ellos de distanciarse, o algunos más radicales condenan a la reforma protestante o no se consideran ellos mismos como protestantes. Es bien un poco llamativo la posición anabaptista, pero para poder entender su posición tenemos que interiorizarnos en este caso, la historia, ¿cierto? ¿Quiénes son los anabaptistas? Es difícil tratar de decir en este caso dónde fue el inicio de los anabaptistas porque no está muy claro que digamos. Siempre hay posiciones que son defensores del anabaptismo que dicen cierto origen y otros opositores dan cierto origen, ¿cierto? Pero la historia que nunca miente en realidad, la historia que siempre va a decir y va a dar datos, va a dar hechos, ¿cierto? Historia, fechas e información, nos damos cuenta de que los anabaptistas efectivamente tuvieron un principio. Existe una variedad de opiniones y fuentes literarias donde cada uno explica según su posición y punto de vista. Algunos defensores dicen que viene directamente de la línea de discípulos directos de Juan el Bautista, ¿correcto? Que posteriormente dio vida a la línea bautista general, ¿cierto? Dentro del tiempo, ¿cierto? Según algunos sostienen que los bautistas generales vienen desde ahí también. Los bautistas generales, cuando hablamos de ellos, son los bautistas no reformados. La línea bautista, ¿cierto?, que no se representa por la reforma y son, en este caso, bautistas que afirman ciertas doctrinas como, por ejemplo, el continuismo, ¿correcto? Y el continuismo, el que afirma que los dones espirituales extraordinarios, ¿cierto?, siguen vigentes hoy en día, lo que es un contraste tal vez, lo que nosotros no estamos de acuerdo respecto a las doctrinas que nosotros afirmamos, ¿cierto? Y dentro de sus diferentes subseparaciones, en este caso, anabaptistas, o conexiones, tienen otra conexión en este caso con otras denominaciones, ¿correcto? Que es al final de la presentación, vamos a revisarla para que ustedes puedan ver y puedan asimilar y van a decir, ah, ya, ellos son, ¿correcto? Pero esta idea de una sucesión ininterrumpida, ¿cierto? Según las iglesias bautistas generales o anabaptistas, ¿cierto?, que también se pueden considerar como ellas, a lo largo de la historia realmente no es una posición aceptada por la mayoría de historiadores y estudiosos, en este caso, de la Iglesia Universal. Entonces, es una opinión respecto a ellos que ellos piensan, ¿cierto? Ellos, de hecho, tienen 3 fuentes, ¿cierto? Tienen 3 líneas cronológicas de ellos, de dónde vienen, pero una de ellas es justamente la de Juan el Bautista, ¿cierto? Y sería inconsistente porque creemos nosotros de que no hay una evidencia alguna respecto a eso, sino que hay una relación con la reforma y eso lo vamos a ver directamente, ¿cierto? Bueno, los rebautizados, ¿cierto? También se puede decir así. Más adelante vamos a entender que tal vez la historia, cuando lleguemos a los bautistas particulares, ¿cierto? A los bautistas reformados, nos vamos a dar cuenta que también nos tildaron de rebautizados, ¿correcto? Pero quiero o deseo, ¿cierto?, que podamos tal vez apelar de que no es el mismo grupo que nosotros somos, sino que es un grupo de una denominación distinta a la nuestra, pero que tal vez vamos a ver similitudes, pero después al final vamos a encontrar que las diferencias son bastantes. En los tiempos de la Reforma,
se distinguieron por su oposición al bautismo de niños, que eso fue lo que en realidad ellos, fue su estandarte, fue como sus insignia de lucha, ¿cierto? Fue, en este caso, estar en contra del bautismo de niños. Eso es el paido bautismo, ¿cierto? Paido bautismo quiere decir es un bautismo de niños, no adultos, niños, menores, ¿cierto? Bebés al punto, ¿correcto? Desde que nacen, al octavo día normalmente se hace, de que se bautizan los niños. Esta es una práctica que, que tenemos que considerarla, de que algunos de los reformadores, o gran parte del movimiento reformado, sostiene hasta hoy en día, ¿correcto? Por eso quiero que pongan mucha atención, porque es muy importante, porque nuestra posición, o el nombre de nuestra iglesia justamente allá afuera dice, Bautista Reformado. Correcto, los anabaptistas se distinguen en dos tipos para poder segmentarlos, ¿cierto? Algunos, si bien tienen relación entre ellos, ¿cierto? O influencia de un grupo de otro, hay dos tipos. En este caso están los anabaptistas moderados, o tranquilos, o pacifistas, también se le puede decir, ¿cierto? Algunos libros en este caso lo explica de esa manera. Y el segundo grupo, los anabaptistas fanáticos o violentos, o la tinte más radical, ¿correcto? Pero radical no en sus convicciones, sino que radical en sus acciones, violencia, ¿correcto? Entonces ahí nos damos cuenta que efectivamente existe una fuente, ¿cierto?, de información que va a ser nuestro puntapié inicial. Vamos con la siguiente presentación. Los anabaptistas moderados, ¿cierto?, también conocidos como los radicales de Zúrich o los impacientes. ¿Por qué impacientes? Porque estaban realmente con una especie de comezón, ¿cierto?, en su piel, porque estaban viendo cómo Europa, ¿cierto?, tanto por el lado de Alemania, por Martín Lutero y los reformadores, ¿cierto?, y también por el lado de Zwinglio, habían cambios. Estaban generando cambios, donde se estaban desprendiendo totalmente del catolicismo, pero en este caso habían un grupo que estaba siendo formado por Zwinglio, siendo discipulado por él, ¿correcto? Y este grupo, ¿cierto?, le daban este nombre de los impacientes, ¿cierto? Tuvieron directa relación y formación teológica con Ulrico Zwinglio en Suiza. Participaron activamente en la reforma de Suiza, pero deseaban llegar a la reforma de una forma más apresurada, más adelantada, más radical, ¿correcto? Zwinglio, en su posición, sabía que la reforma protestante estaba generando redes, ¿cierto?, de conexión y una influencia tremenda, y que necesitaba adherirse al movimiento, ¿cierto? Recordemos que la vez pasada hablamos de la diferencia que tuvo Zwinglio con Martín Lutero respecto a la Cena del Señor. Lutero decía de que era literal, el cuerpo de Cristo, la consubstanciación, pero Zwinglio sostenía que la Cena del Señor era, en este caso, simplemente simbólica, ¿correcto? Simbólica. Entonces, a causa de esto, ellos se separaron, pero con términos de caballeros, ¿cierto? Se distanciaron porque ellos tenían distinta posición, pero sabían de que uno y el otro eran necesarios para la obra, ¿correcto? Se dan cuenta de que inevitablemente en todos estos conceptos estamos hablando de doctrina, ¿correcto? Por eso la historia del cristianismo está directamente relacionada con la doctrina, no podemos separarla una de otra. Cuando hablamos respecto a de que la historia tenemos que dejar de un lado, no, es imposible. Es imposible dejarla de lado. La historia está directamente relacionada con nuestra historia y conexión del cristianismo, ¿correcto? Bueno, ¿qué hacían estos impacientes, cierto? Deseaban no solo sacar las imágenes del templo, definir la Cena del Señor como simbólica o aceptar o estar de acuerdo con la doctrina de Zwinglio. Ellos aceptaban la doctrina de Zwinglio. Ellos, de hecho, se podría decir que eran reformados, ¿se dan cuenta? Eran reformados por Zwinglio, eran estudiantes de Zwinglio. Pero ellos deseaban desarraigar la práctica paido-bautista. De hecho, ellos se declaraban como antipaido-bautistas. Por eso es importante
conocer que este grupo deseaba una reforma más radical, más dura y mucho más acelerada, ¿correcto? Ellos veían y sostenían, ¿cierto?, en sus tal vez escritos que pude en este caso acceder, decían de que ellos querían establecer tal y cual la iglesia fuese como lo era en el Nuevo Testamento. Eso era el deseo de ellos. Pero el llegar allá era un proceso. Entonces ellos querían inmediatamente llegar a esa posición, y cuando ocurren este tipo de cosas, se pasa a hallar muchas cosas, ¿no? Bueno, deseaban desarraigar en la práctica el bautismo. Zwinglio en un principio trataba de no tocar ese tema. Trataba como de hacerlo una especie de oso, ¿cierto? No trataba de evadir un poquito políticamente, siempre tratando de darle más tranquilidad a este grupo, un poquito más impaciente, ¿cierto? Por eso se llamaba de esa manera. Pero trataba de no tocar este tema y trataba de calmar las almas inquietas de este grupo, porque era bien inquieto, estaban como bien nerviosos por esta situación. Y era normal y natural, hermano. Estamos hablando de la reforma protestante, estamos hablando de que los países estaban siendo confesionales, protestantes, adhiriéndose, ¿cierto?, al movimiento, adhiriéndose en este caso al movimiento protestante que estaba esparciéndose por toda Europa. Entonces era muy importante lo que estaba ocurriendo aquí, muy importante. Ahora tenemos que hacer tal vez un comentario. Con el catolicismo no había nada, ¿cierto? Y Zwinglio fue uno de los portavoces que inició el movimiento reformador en Suiza. Pero después con Zwinglio salieron todos los demás. ¿Se dan cuenta de la importancia de que es la libertad de expresión en la reforma protestante? Porque con el catolicismo no se podía ni siquiera decir nada. Pero la posición de Zwinglio fue muy, muy importante. ¿Se dan cuenta? Bueno, presionado por este grupo, Zwinglio tuvo que posicionarse a favor del paidobautismo, Zwinglio, aceptándola como correcta y con el propósito de suscribirse al movimiento reformado que se estaba propagando en toda Europa. Si Zwinglio, y esto lo vemos tal vez un poco a nivel tal vez estratégico, ¿qué hubiese pasado si Zwinglio hubiese aceptado tal vez, y tal vez en contra de su conciencia, porque él finalmente aceptó el paidobautismo, es decir, que llegó hasta la mitad de lo que tal vez nosotros, como ya hemos hablado, ¿cierto?, a la mitad de lo que nosotros queríamos respecto a la cena del Señor. Pero en el bautismo no avanzó, ¿correcto? Y Zwinglio sostenía y defendía el paidobautismo. Pero ¿qué hubiese pasado si él hubiese aceptado la doctrina anabaptista o la posición anabaptista? No, teológicamente, políticamente, o en este caso, la posición, ¿cómo se hubiese visto de afuera? De que Zwinglio ahora es anabaptista, no reformado. ¿Se dan cuenta? O no sería un reformador. Entonces, hubiese sido abducido, por así decirlo, por el movimiento anabaptista, hubiese sido considerado anabaptista. Y hubiese sido apartado del grupo de los reformadores en Alemania. Entonces, Zwinglio tampoco quería eso, quería mantenerse en el grupo, porque si no, Suiza se iba a quedar atrás en la reforma protestante. Entonces tuvo que tomar una decisión. Y esa decisión fue difícil y finalmente fue también violenta, porque eran tiempos violentos, era difícil la situación en la que estaban viviendo los países que estaban adhiriéndose al protestantismo. Era muy, muy difícil. Los anabaptistas moderados, esta es la segunda presentación, ¿cierto? Para poder, continuando, ¿cierto?, con la historia, para poder igualar en este caso el peso de la teología, el peso teológico, ¿cierto?, que sostenía Zwinglio y su posición, dentro del movimiento anabaptista tuvieron que encontrar eruditos que abrazasen el anabaptismo. Entre ellos estaban estos tres personajes que podemos ver aquí. Uno de ellos es Coran Grebel, ¿cierto? Tenemos a Felix Manz y también tenemos a, perdón por mi inglés, no sé cómo se dice, pero sí se llama Georg Blackborg. Bien extraño el nombre, ¿cierto? Pero son tres personas, ¿cierto?, que abrazaron el anabaptismo y fueron ellos como
exponentes, ¿cierto? Y defensores de esta doctrina, ¿cierto? Llegaron a afirmar que solo debía aceptarse lo que está expresamente permitido en las Escrituras, ¿cierto? Aquí vemos también una posición bajo el punto de vista teológico. ¿Cuál eran los lentes, permiso? Así, ¿cuál eran los lentes de la interpretación bíblica de Anabaptista? Y vemos que en este caso ellos veían de una forma más literal la Escritura en el Nuevo Testamento. Si aparecía de una forma en el Nuevo Testamento, tenía que ser exactamente la misma forma. Por eso tenían ese afán en erradicar el paidobautismo. Y nosotros tal vez podemos estar de acuerdo en que en el bautismo de creyentes, pero tiene un trasfondo y una emoción distinta a la nuestra, porque nosotros lo vemos como una doctrina y un sacramento, ¿correcto? Pero ellos lo veían de otra forma. Y después vamos a profundizar en eso. El movimiento empezó a crecer, ¿correcto? Llegaron a afirmar, ¿cierto?, que solo debía aceptarse expresamente lo permitido en la Escritura, mientras que Zwinglio, en cambio, estaba convencido de que las reformas debían vincularse a la autoridad del magistrado civil. Y esa es otra posición tal vez distinta que podemos tener con Zwinglio. Los anabaptistas, ellos adoptaron un separatismo, ¿correcto?, entre la iglesia y el Estado. Distinto a la posición reformada de Zwinglio, que lo veía como un todo, como un necesario entre la iglesia y el Estado, juntos. ¿Se dan cuenta? Vamos a verlo después más adelante. El movimiento empezó a crecer, pero las autoridades abiertamente protestantes reformadas, ¿cierto?, decidieron expulsar a los anabaptistas a la fuerza, ¿cierto?, y prohibieron reuniones a favor del movimiento. Estaban generando bastantes adeptos, ¿cierto?, y la influencia anabaptista estaba generando, en este caso, incomodidad al gobierno. Entonces tuvieron que, en este caso, despedirlos y sacarlos de ahí, ¿correcto? Ellos fueron expulsados, pero tiene otro nombre. ¿Cuánto? Exiliados. Correcto, pero el exiliado ellos en realidad fueron expulsados porque el exiliado en realidad es posicionado a otro lugar, a otro país, tal vez ya ha hablado, no. Aquí simplemente expulsado. Vean ustedes cómo se hace. ¿Correcto? Bueno, Félix Mans fue detenido en diciembre de 1516 y el 5 de enero de 1527 fue ejecutado por ahogamiento por las autoridades de Zurich con la aprobación de Zwinglio y la aprobación cristiana. Hoy en día sigue siendo considerado como el mártir de los anabaptistas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? De que, por eso le digo, son momentos y tiempos muy difíciles, donde el cuidado, en este caso de la libertad, era pero primordial. Y los países en ese tiempo, sus leyes estaban ahora ya siendo ejecutadas, por así decirlo, bajo esta unión de la iglesia y el Estado. ¿Se dan cuenta? Y Zwinglio estuvo a favor de esa ejecución. ¿Por qué? Porque lo consideraban peligroso al movimiento y al país. ¿Correcto? Y ahora, claro, y podemos tener en este caso algunos encuentros. Chuta, ¿un reformador hizo eso? Sí, hermano, lo hizo. Y ese es el hecho. Y todo tiene, en este caso, un contexto. Y eso fue lo que sucedió. ¿Correcto? Y Zwinglio aprobó esta ejecución de estos mártires de los anabaptistas. Una tercera presentación, justamente de los anabaptistas moderados. Tenemos el tercero, ¿cierto?, que en medio de estas circunstancias, ¿cierto?, era un deber ya prácticamente para los buenos ciudadanos, ¿cierto?, informar obligatoriamente si ven un anabaptista. Era necesario, ¿cierto? Y asimismo se adoptaron medidas similares en contra de ellos que se impusieron también en Alemania. En Suiza, en Alemania, ¿cierto? En Inglaterra también llegó a ser condenados los anabaptistas. Pero esto tiene un porqué. Tal vez, ¿por qué se llegó a ese estado, se llegó a ese punto, ¿cierto? Y esto lo vamos a ver juntamente con este hombre que se llama Menno Simson y
y con el siguiente personaje que no le voy a decir en este caso el nombre, ¿cierto? Dentro de sus dirigentes más influyentes, porque no fue el que inició este movimiento, sino que el movimiento se empezó a expandir, el movimiento empezó a tener iglesias, ¿correcto? En la misma era de la Reforma Protestante, en la misma era, y dentro de sus dirigentes, después de 7 años, ¿cierto?, del inicio del movimiento, salió el nombre de Menno Simons, ¿correcto? En sus creencias doctrinales sostenía un dualismo en la reencarnación de Cristo, o sea, estaba bien confundido este hombre, este varón, porque la posición adaptista tenía esta interpretación literal y tenía, en este caso, como esta doctrina de la encarnación de Cristo, tenía algunas dificultades que al fin y al cabo casi rozaban la herejía. ¿Se da cuenta? Porque el dualismo prácticamente es una herejía, ¿correcto? Entonces, y esto afectaba directamente el dualismo, ¿cierto? Hablando respecto a la encarnación de Cristo, afectando directamente a la doctrina de la Trinidad y la mediación de Cristo. Como hablábamos nosotros en los atributos de Dios, en el estudio de los atributos de Dios, Cristo, 100% hombre y 100% Dios. No hay más. Eso es lo que creemos, ¿cierto? Y con esta doctrina, como que no estaba diciendo mucho esto. Estaba como un 80-20, un 60-40, algo así, ¿no? Entonces, esto era estaba afectando directamente a las bases del cristianismo, porque nosotros creemos en un Dios trino. Y Cristo es Dios, ¿correcto? Y hombre. Bueno, sostenía que los cristianos debían separarse de creyentes de vida indecorosa, ¿correcto? Al punto de separarse de la vida secular. ¿Se dan cuenta cómo se empezaba a gestar esto? Tal vez en un inicio no podemos tampoco pensar mal tal vez de ello, porque tal vez tenían en este caso, un motivo justo respecto en este caso al bautismo. Pero en medio de su desarrollo y ciertos líderes se empezó como a distorsionarse un poco esto. Y se empezó a adoptar ciertas cosas de que afectaba al movimiento como tal. Habían bastantes opiniones en distintas formas. Los anabaptistas no tenían, por así decirlo, una confesión de fe clara. Ellos lo que ellos creían, ¿cierto?, es según sus experiencias, ¿cierto?, y según la formación que tenían. De hecho, los moderados fueron moderados justamente por ser zwinglianos, ¿correcto? Pero habían otros que después salieron al encuentro. Bueno, esta vida, ¿cierto?, y separarse de la vida secular. Se dan cuenta de que esto afecta también al punto de vista de lo que es nuestra posición. Lo que decía el pastor el día de hoy. ¿Qué enseñó? De que nuestro trabajo no es secular. Nuestro trabajo es para la gloria de Dios. Entonces, prácticamente no existe vida secular para nosotros. Estamos 100% frente a Dios. Eso se llama la doctrina del Corán Deo. ¿Correcto? ¿Correcto? Eso es una de las posiciones que nosotros tenemos, ¿cierto? Sus adeptos se nombraban, ¿cierto?, si bien este hombre no fue el fundador del movimiento, pero sí influenció mucho, y los que adoptaban estas enseñanzas de él se llamaban menonitas. ¿Habrían escuchado alguna vez los menonitas? Amén. Y vamos con el siguiente grupo. Este grupo se llama los anabaptistas fanáticos, también le dicen. Los violentos son, o en este caso, más radicales en sí, ¿no? Y este hombre, ¿cierto?, que vemos en la fotografía se llama Melchior, ¿cierto?, Hoffman. Se le considera como autor del movimiento y defendió, ¿cierto?, el movimiento anabaptista más radical, ¿cierto?, más violento, por así decirlo, y defendió la doctrina de Lutero y la reforma de Wittenberg, que es lo más, en este caso, controversial, y eso es lo que tal vez no se lleva a puerto. Tal vez algunos defensores del movimiento anabaptista condenan la reforma, pero en realidad fueron formados por la reforma. ¿Se dan cuenta? Entonces,
es como bien controversial esa posición. Bueno, a su enseñanza Hoffman añadió una corriente de misticismo clásico ya a esta altura, ¿cierto? Hemos visto bastantes cosas como tal vez lo que sucedió en la iglesia primitiva con el montanismo, ¿cierto? Este misticismo respecto a la interpretación, ¿cierto?, de la escritura. Enseñaba, ¿cierto?, este Hoffman, una corriente mística que más tarde asumiría un papel preponderante en sus creencias. Su poca preparación como predicador, ¿cierto?, era en este caso algo evidente, pero su habilidad en el lenguaje le ayudó en su popularidad. Se sabía que no tenía formación, pero era tan hábil, ¿cierto? Tenía, en este caso, palabras para poder, en este caso, persuadir a la gente y demostrar tal vez una elocuencia, que eso demostraba que era especial y llamaba mucho la atención en este caso la gente se adhería a él, ¿no? Incomodaba en este caso esta popularidad y estas prácticas, ¿cierto? Y esta enseñanza que estaba, en este caso, impartiendo, ¿cierto? Incomodaba a los reformadores por sus predicciones incluso escatológicas y su autoproclamación como el profeta de Dios. Entonces eso llegó a oídos de Martín Lutero, hermano, y eso también incomodó y tensionó a lo que estaba sucediendo. ¿Se dan cuenta? Pero ellos, con el catolicismo, nuevamente, estaban en silencio y luego de la reforma había libertad. ¿Se dan cuenta? Bueno, Hoffman se unía a estas ideas inusuales anabaptistas la creencia de que era el intérprete inspirado de la profecía y dirigente inspirado general. Declaró que él era uno de los dos testigos del Apocalipsis, ¿cierto? Que está en el capítulo 11, versículo 3. Que Estrasburgo, este otro punto también, Estrasburgo, dentro, ¿cierto?, de la ciudad de Europa, sería la nueva Jerusalén y sede del dominio de los santos y que podía abandonarse la no resistencia, ¿cierto? Entonces ellos creían tal vez una venida de Dios, ¿cierto? Una venida del Señor inmediata, ¿cierto? Porque él se sentía inspirado y podía él tal vez visualizar este evento. ¿Se dan cuenta? Entonces bien nos damos cuenta que por algo eran más fanáticos, ¿no? Por algo eran más radicales en su posición y hacían mucho más ruido que tal vez los propios que eran más moderados, ¿cierto? Bueno, la cena del Señor lo definía como la esencia de la cual era el pan, no es el cuerpo de Cristo, sino un sello, signo y memorial del cuerpo del Salvador. Al recibir el pan se recibe por fe la palabra y con ella el cuerpo espiritual de Cristo en el corazón. ¿Correcto? Eso es lo que sostenía él en la cena del Señor. Quería distinguirse, él tenía un ánimo de distinguirse de la enseñanza de Zwinglio. No quería igualarse, ¿cierto? Quería ser tal vez un distintivo de que él no quería ni suscribirse a la enseñanza de él. Entonces generaba, y él tenía esta intención. Fue protagonista en la plantación de iglesias anabaptistas en el sur de Alemania y en Holanda, donde fue en este caso donde tuvo mayor número de adeptos. Sus seguidores se autodeclararon como los melchoristas, que también es parte del movimiento anabaptista. ¿Se dan cuenta? Bueno, hubieron reacciones, pues no fue algo fácil acá. Bueno, y como él dice el título, Lutero, los reformadores y anabaptistas. Nos ponemos un poquito en alto. Lutero, posteriormente a la 95 tesis, no estaba solo. Tenía un grupo, en este caso, de teólogos también, colegas, por así decirlo, de él, que lo ayudaron a sistematizar, a fortalecer el movimiento, a defenderlo, porque más adelante iban a tener que defenderlo. ¿Correcto? Pero bueno, en medio de esto, Hoffman, Niklaus Storch y Marcus, no sé cómo se dice eso, pero me voy a decirlo como tal vez sale ahí, Stufner, se presentaron en Wittenberg, Alemania, y procuraron convertir a los profesores de la universidad a sus ideas anabaptistas, que eran las clásicas, ¿cierto?, que hemos estado exponiendo. Afirmaban que estaban inspirados para hacer sus declaraciones
Y cuando uno habla de la inspiración para hacer sus declaraciones, estamos hablando de la inspiración divina, ¿correcto? O sea, prácticamente como fueron inspirados los apóstoles y los profetas. ¿Se dan cuenta, no? Entonces ahí inmediatamente ya fue algo como chocante. Para algunos sí, para otros no, pero para Lutero fue algo desastroso, ¿cierto? Bueno, dice Andreas Karlstadt, que es parte, por así decirlo, del equipo de Martín Lutero, ¿cierto? Parte junto con Melchor, ¿cierto? El reformador, fue un reformador importante, ¿cierto? Bueno, Andreas quedó impresionado con ello, de modo que comenzó las prácticas iconoclastas de su iglesia. Recordemos de que la reforma protestante fue paulatina, no fue en este caso, un proceso, no fue radicalizado inmediatamente. De hecho, Andrea lo que hizo y el concepto de iconoclastas es sacar los ídolos de las iglesias, sacarlos de escultura. ¿Se dan cuenta? Y eso fue lo que hizo cuando escuchó a estos hombres. Andreas Karlstadt tomó ciertas doctrinas y fue convencido por los anabaptistas. ¿Correcto? Bueno, Melanchthon, ¿cierto? No le tomó importancia, fue como bien parcial en su... Melanchthon fue como prácticamente la mano derecha de Martín Lutero, amigo personal también, y de hecho fue autor de la confesión de fe llamada la confesión de fe de Heidelberg. Correcto, que eso después más adelante lo vamos a revisar. Pero Lutero, que durante su visita estaba en Wartburg, quedó tan conmocionado por la confusión provocada por los anabaptistas que empezaron a enseñar sus prácticas y sus doctrinas, que dejó su escondite para oponerse a ellos y silenciarlos así lo nombró, por el ridículo más que por argumentos. O sea, Martín Lutero realmente aquí quedó anodado con lo que estaba escuchando y silenció inmediatamente esto, que estaban haciendo herejías con la palabra del Señor. Eso es lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Entonces, esa fue la posición y la reacción en Alemania también de los anabaptistas. Tenemos que hablar de ellos, tenemos que considerarlos parte del movimiento protestante, a pesar de que no quieren sentirse parte del movimiento, lamentablemente, son parte del movimiento, pero en la historia lo afirma de esa manera, ¿cierto? Y tenemos tal vez otro evento que tal vez un poco errático también, que fue temporal, creo que duró un año, pero lo llamé así, ¿cierto? El reino teocrático anabaptista, porque en realidad tuvieron una conquista, ¿cierto? Dice, la ciudad alemana de Münster, ¿cierto? Donde en 1534 tomó el poder anabaptista cuyo objetivo era crear la Nueva Jerusalén. En una interpretación literal de las Escrituras, la exaltación religiosa se apoderó de los nuevos gobernantes y los habitantes quedaron a la merced del fanatismo más desenfrenado. La ciudad fue purificada de católicos y luteranos. Cuando hablamos de luteranos, no necesariamente eran de la línea luterana, como conocemos hoy en día, sino que se les decía de luteranos a los seguidores de Lutero, ¿correcto? Como una definición peyorativa, o sea, de desprecio, se les decía, en este caso, luteranos, pero en realidad eran los reformadores, ¿correcto? Bueno, la ciudad fue purificada de los católicos y los reformadores, ¿cierto? Los seguidores de Lutero, y los disidentes fueron ejecutados sin piedad. Se dan cuenta que dentro del movimiento anabaptista hubo abusos y muerte. Y eso es datos que la historia nos entrega, ¿cierto? La población se vio obligada a vivir en la austeridad más total y a compartir todos sus bienes, observando un estricto o una especie de comunismo anabaptista o un comunismo religioso. Están obligados a compartir sus cosas. No es una coinonía como nosotros lo hacemos de forma libre, ¿no? Y en voluntad, en amor, ¿cierto? Con la tranquilidad, ¿cierto? Sabiendo que somos una iglesia
local y bíblica, ¿cierto? Aquí era una obligación. Todos los libros, con la excepción de la Sagrada Escritura, fueron destruidos en la hoguera. Para emular el estilo de vida de los personajes del Antiguo Testamento, fue instituida la poligamia. Y las mujeres que se negaban a aceptar esta nueva realidad fueron castigadas con la muerte. Este reino del terror duró cerca de un año hasta que las tropas del obispo Franz van Waldeck lograron penetrar la ciudad y poner punto final. Esta ciudad, ¿cierto? Münster o Monsters, quedó en manos nuevamente a causa de esta situación del catolicismo. Aquí van a ver lugares que adoptaron el protestantismo y después fueron reconquistados por el catolicismo, y así se va a gestar conflictos bélicos entre protestantes, o sea, países que son abiertamente protestantes y católicos, en más de una oportunidad, y eso lo tenemos que revisar, pero eso en otra oportunidad. Pero hay un dato, ¿cierto? Esto sucedió mucho más adelante, pero quería comentarles respecto a esta historia. Ahora, lo que nos interesa y lo que siempre tal vez que queremos tal vez compararlo con lo que nosotros afirmamos, ¿cierto? ¿Qué creen los anabaptistas, ¿cierto? ¿Cuál es su posición? Bueno, y existen posiciones y bastante diversidad respecto a las doctrinas anabaptistas. Depende en este caso el lugar, depende en este caso el origen, si es una línea más europea, si es una línea más hoy en día más americana. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay bastantes posiciones y libertad en este caso en su teología, ¿correcto? Pero hay ciertas cosas que son como reglas generales que podemos nosotros encontrarnos, pero en realidad ellos no se rigen por una confesión de fe. Hay ciertos grupos bautistas que nosotros lo podemos considerar como bautistas generales, pero que ellos se dicen bautistas, pero en realidad tienen una conexión directa con los anabaptistas de Holanda, ya lo vimos, de Holanda, y ellos tienen una especie de mandamientos bautistas, una especie es una hoja, en realidad son 10 puntos. 10 puntos de lo que creen en este caso los bautistas. Son solamente 10 capítulos, pero son 10 oraciones. No son capítulos como lo vemos nosotros en la Confesión de Fe, que son 32 capítulos, pero con una cantidad impresionante de párrafos y incisos, ¿cierto? Acá es diferente, acá son muy generales, ¿cierto? Pero hubiese gustado traerlo para que pudiésemos verlo, pero por tiempo no lo pude hacer. Bueno, y existen esta diversidad de posiciones, ¿cierto? Y difieren con los reformados del siglo XVI, y también vamos a hacerlo tal vez, analizando también nuestra posición, ¿cierto? Primero, promueven ellos, ¿cierto? Los anabaptistas promueven frente al gobierno un separatismo, que es una separación extrema del Estado. Han escuchado, yo creo que más de una oportunidad, de que los bautistas generalmente somos independientes y que nuestra posición es que la iglesia y el Estado estén separadas, ¿cierto? Y eso es algo que nosotros también afirmamos. Pero a diferencia, ¿cierto?, del anabaptismo, nosotros como bautistas no afirmamos el separatismo. Nosotros, como dice ahí la presentación, en contraste, ¿cierto?, a lo que ellos creen, nosotros creemos en el voluntarismo, ¿correcto? Sostenida por los bautistas particulares. Este voluntarismo no es una separación extrema, sino que es una separación sana. Como por ejemplo, con mi vecino, ¿cierto? Y cada una de nuestras casas tenemos nosotros a un vecino, o colinda, ¿cierto?, con un vecino tal vez, que tiene un sitio, para el que tal vez tienen parcelas, ¿cierto?, un sitio para nuestro costado, y sanamente, ¿qué tenemos que hacer en ese sitio? Tener un cerco necesario. ¿Por qué? Para que no haya ninguna confusión. ¿En qué? En que este es mi terreno, estos son mis planos, esta es mi jurisdicción y la suya es la otra. Y esa es una sana relación que nosotros tenemos con el Estado. Nos sujetamos al Estado, no nos separamos del Estado y nos vamos nosotros a un cerro a hacer comunión. ¿Se dan cuenta? Sino que estamos dentro de la iglesia, nos sujetamos a nuestras autoridades, ¿cierto? Pero la autoridad no ingieren, ¿cierto? No intervienen en las doctrinas que nosotros impartimos acá. ¿Se dan cuenta? Pero nosotros
damos esta separación de forma como voluntaria o voluntarianismo, ¿cierto? Como se dice ahí. Otra oposición, ¿cierto? De que los anabaptistas tienen la oposición al servicio militar o al porte de armas como doctrina. Ellos se niegan, ¿cierto?, a la posesión de el uso de armas, ¿cierto? Y eso difiere, hermanos, aunque ustedes tal vez no lo crean, difiere con nuestra posición teológica. Por ejemplo, en el capítulo 24 del párrafo 2 del capítulo llamado las autoridades civiles. Si hay un llamado, en este caso, a una guerra, o en este caso tenemos un hermano que tal vez es soldado, o tenemos un hermano que es carabinero, ¿cierto? ¿Qué tiene que utilizar? Las armas, ¿cierto? Y él perfectamente, en su posición, ¿cierto?, lo va a tener que utilizar. Es así. Por eso se dan cuenta que tal vez nos dicen bautistas, ustedes son anabaptistas. No, no lo somos. Y diferimos, ¿cierto?, en varios puntos respecto a esto. Bueno, otra posición es lo que también nosotros creemos, ¿cierto?, respecto a la oposición que tiene el anabaptismo con la propiedad privada, ¿cierto?, como una imposición para los bienes y la propiedad de los creyentes. Tal vez en ese tiempo era así, se imponía, ¿cierto? Pero hoy en día, aunque usted no lo crea, todavía hay comunidades anabaptistas que ellos se cierran y son como una especie de un viaje al tiempo, sobre todo en Estados Unidos, como si estuviésemos en el oeste. Y ella, al entrar a esas comunidades, es otro mundo. No hay luz, no hay conexión a internet, libros, etc. Entonces, están totalmente aparte de la civilización. Y eso, respecto a la propiedad privada, su punto de vista, su posición histórica respecto a la propiedad privada, difiere con nosotros respecto a nuestra posición. Justamente en el capítulo 24, párrafo 3, de las autoridades, en este caso también civiles, ¿cierto? Porque la autoridad civil resguarda nuestra integridad, el Estado, ¿cierto? Tiene que garantizarnos seguridad, ¿correcto? Y protección a nuestra propiedad. ¿Se dan cuenta que es diferente tal vez la posición que tal vez ellos tenían con la nuestra? Y con lo que en ese tiempo, ¿cierto?, en el siglo XVI, con los reformadores de ese tiempo. Esto difería totalmente. No podían entenderlo. Bueno, y la oposición al paido bautismo de niños, pero en un inicio se oponían al paido bautismo de niños, pero no a la aspersión adulta. O sea, como alternativa. ¿Qué quiere decir esto? De que ellos en un inicio sostenían que no había que bautizar niños, pero seguían utilizando la aspersión, no la inmersión. ¿Se dan cuenta? Y después se adoptó posteriormente. Pero en un inicio eran credo, pero con aspersión. Credo bautistas, o sea, bautizaban creyentes, pero para aspersión. También tenemos que considerar este punto muy relevante. Todo el que se adhería, ¿cierto?, al movimiento anabaptista podía ser bautizado. Y con todas estas prácticas, con todo lo que hemos visto, también podemos dudar de que efectivamente algunos de ellos fueron creyentes reales. ¿Se dan cuenta? El problema en este caso anabaptista es de que ya perfecto, hacía el bautismo de adultos, pero ¿a quiénes? Entonces ahí también tenía un problema. ¿Cuándo era oportuno y cuándo era apropiado bautizar? Y eso nosotros lo tenemos súper claro. Se bautizan creyentes. No que se adhieran, por ejemplo, que sean tal vez simpatizantes y que perfecto, al segundo día lo tenemos bautizando, ¿no? Porque eso muchos anabaptistas hacían. Llamaban al arrepentimiento, predicaban, ¿cierto? Pero inmediatamente, ¡pum!, sumergían. Sin ningún filtro. Entonces, eso también lo vemos como una debilidad, ¿cierto?, en este caso, y en contraste a lo que nosotros vemos, ¿cierto?, en la inversión de creyentes y creyentes. Cuando hablamos de creyentes, no repite una oración, sino
que creyentes, frutos de conversión. Bueno, oposición a los juramentos de todo tipo, ellos no juraban absolutamente nada, ¿correcto? Y eso difiere con otra posición nuevamente también en el capítulo 23 de los juramentos y los votos ilícitos, ¿cierto? Lícitos, perdón. Se dan cuenta que nosotros sí podemos jurar, pero con responsabilidad, con cuidado. Y hacer un voto, también podemos hacer un voto. Tal vez un compromiso con Dios, si lo podemos hacer. Eso sería como un voto, ¿no? Pero con mucha responsabilidad, ¿correcto? Porque no se juega con esas cosas. Bueno, promueven disolver, y esto es tal vez algo que me llamó bastante la atención. Dice de que promueven disolver el matrimonio en los casos donde no hubiera acuerdo en la pareja sobre la creencia religiosa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que si él no era anabaptista, el esposo, por ejemplo, pero la esposa sí, ella tenía el derecho, según los ancianos, según los pastores líderes del movimiento anabaptista, separarse de este hombre. Y eso difiere directamente con lo que dice 1 Corintios, capítulo 7, versículo de 10 al 15. Y el apóstol Pablo decía de que si llegaste de esa manera, quédate así como estás, casada, porque así este varón, ¿cierto? O en este caso la mujer, el esposo o la esposa pudiesen llegar al evangelio. Ese era el propósito en este caso que hablaba el apóstol Pablo. Y ahí inmediatamente cae y podemos diferir de estos aspectos con el movimiento anabaptista. Bueno, algunas ramas del anabaptismo ya hemos hablado de ella, pero más o menos esa fotito que tienen al lado está en un orden, de hecho, así mismo. ¿Cómo está? Están, en este caso, los menonitas, ¿correcto? Que vamos a hacer una pequeña definición. Los menonitas son descendientes del movimiento que hemos estado viendo, el anabaptismo, y toman su nombre de Mnemosymmos, un líder anabaptista del siglo XVI. Los menonitas se han diversificado en varias ramas y comunidades, algunas de las cuales son más conservadoras, mientras que otras han adoptado un enfoque más liberal en términos de práctica y creencia. Y justamente lo que estamos viendo ahí en pantalla, ¿cierto? Y creo que es la familia que está acá. Permiso. Y esto es el ánimo, hermano, tampoco para que usted lo pueda también comprender. No estamos nosotros ridiculizando el movimiento y ni la persona que sale en la fotografía, sino que esto es lo que es la realidad. Así es su posesión y su comunidad, ¿correcto? El segundo grupo, ¿cierto?, que salió de ¿cierto?, del anabaptismo sería los Hamish, ¿cierto?, que son un grupo que se separó de los menonitas en el siglo XVII, más adelante. Son conocidos por su estilo de vida tradicional y su resistencia a muchas formas de tecnología moderna. Los Hamish mantienen comunidades agrícolas cerradas y practican el estilo de vida simple y austero. ¿Se recuerdan? O no sé si alguna vez han tenido tal vez que hay otras comunidades, ¿cierto? Aquí en Chile que también no son Hamish, pero también se apartan de las tecnologías. Entonces, se dan cuenta que hay influencias respecto a estos temas anabaptismo con ciertas ramas también del cristianismo como tal, como lo vemos hoy, ¿cierto? Bueno, están los uteritas. Los uteritas son una comunidad anabaptista que tiene sus raíces en el movimiento anabaptista, ¿cierto? Son conocidos de su enfoque en la vida comunitaria, la propiedad común de bienes. Los uteritas también tienden a vivir en comunidades agrícolas, ¿cierto? Como que todos van al campo. Van al campo a vivir, ¿no? Como es el factor común. Hay otro que se llama los hermanos en Cristo, los brethren en Cristo. Este es un grupo también anabaptista que tiene su origen en movimientos de la reforma radical en Europa. La iglesia de los hermanos en Cristo tiene comunidades en diversas partes del mundo y comparte algunas afinidades teológicas y prácticas con los anabaptistas. Iglesias bautistas anabaptistas. Y este es el que nos llama bastante la atención, ¿cierto? Que algunas iglesias bautistas, especialmente aquellas que adoptan el bautismo de adultos y comparten perspectivas teológicas similares a los anabaptistas, a veces se identifican como parte del movimiento anabaptista. Y generalmente tienen algunos de ellos nombre como Iglesia Bautista. ¿Correcto? Pero en realidad ellos sí se adhieren y sí se
se identifican como anabaptistas. Pero después con el tiempo pasó a ser bautista, ¿correcto? Y bueno, esas son las imágenes que vemos en este caso de la familia, que es muy común, muy granjera, ¿cierto? Y quería ver si se puede compartir una, una noticia que me gustaría que pudiésemos revisar, no sé si está por acá, acá. Simplemente como informativo, ustedes saben que le traigo bastantes cosas. Ahí. Y hace unos 3 años atrás hubo una especie de, en Argentina, ¿cierto? Iglesias menonitas, o sea, anabaptistas, ¿cierto? Y reformadas celebran un culto unido en Argentina. Y esto es más que nada como un dato relevante, ¿cierto? Un dato que tal vez curioso, tal vez podríamos decir, porque en Argentina, de hecho, fue guiado dirigido en este caso por dos pastores, tanto por un lado reformado y por el otro, y el cual hicieron como una especie de reconciliación, ¿cierto? Donde veían y cada uno de ellos tomaba su posición y trataba de unificar en este caso la iglesia. Eso simplemente como dato, nosotros aquí en nuestra iglesia no vamos a hacer eso, hermano, para que no se asuste, ¿cierto? Pero en realidad es un dato de que, de hecho, fue bien relevante o tal vez como bien curioso e interesante, podríamos dar la palabra correcta, ¿cierto? Porque esto no pasaba hace bastante años, hermano. Hace más de 500 años que no pasaba esto y sucedió, ¿cierto? Pero era más sencillamente lo que está pasando en la actualidad. ¿Hay anabaptistas? Sí hay, ¿correcto? Y ellos, y tenemos que sí o sí considerarlo como parte del protestantismo. Si ellos no se consideran, allá ellos, pero en realidad la historia lo dice que sí, ¿cierto? Y es una opinión tal vez subjetiva de parte de ellos. ¿Dudas, consultas, preguntas? Hay harto dato, hay hartos comentarios, ¿cierto? Yo sé que tal vez quedaron hasta mareados, pero es importante de que, y así van a ser intensas, yo creo que de aquí la clase hasta 3 años más, ¿cierto? Porque en realidad vamos a ver a todas las ramas de la reforma protestante hasta que lleguemos a la última de ellas, que es la bautista reformada. ¿Alguna duda, hermano? Amén, hermano. Sí, tuvieron influencia con ciertos sacerdotes. De hecho, Simos, los sacerdotes